vértebras terminaron fundiéndose de tanto que las aplastaron. Y por eso el hueso sacro parece uno solo, pero en realidad eran 5 vértebras. Y por último, la región coxígena, que ¿por qué es tan chiquitita? Porque originalmente la columna vertebral llegaba hasta aquí también, ¿ok? Pero luego dejamos de tener cola y la cola se fue involucionando y terminó metida aquí adentro. Y esas vértebras que formaban nuestra colita son las vértebras coxígenas, que como ya no las usamos, ¿para qué van a funcionar, verdad? Técnicamente, bajo la lógica de las muelas del juicio, cuanto más evolucionados seamos, más pequeñas van a ser nuestras vértebras coxígeas y menos van a ser. O sea, les dije, las vértebras coxígeas son las que más número pueden tener, entre 5 y 3 vértebras. O sea, los más evolucionados tendrán 3 o tal vez hasta 2. Pero ahí tiene que haber algo. Ahora bien, todas las vértebras son iguales. La diferencia es el tamaño. Entonces, vámonos apurando porque me estoy tomando mucho tiempo acá. Todas las vértebras van a ser así más o menos, ¿ok? Todas las vértebras van a tener un cuerpo que está ubicado hacia la parte de adelante y una espina que está ubicada a la parte de atrás. Ubicado que esto es anterior y esto es posterior, lo vamos a ver desde arriba. ¿Ya? Esto de aquí es el cuerpo anterior y aquí atrás está la espina. Todas las vértebras tienen un cuerpo, todas las vértebras tienen una espina, todas las vértebras tienen este agujero que se llamará agujero vertebral. Y este agujero vertebral va a estar rodeado por estas piezas rosadas que se conocen con el nombre de pedículos. Los pedículos terminan en estas superficies verdes que están viendo acá, que son las apófisis articulares. Toda esta apófisis articular, miren, es una línea desde aquí hasta acá, tendría que ser una franja verde, y a eso le llamamos columna articular de la columna vertebral. Por ende, la unión de todas las carillas articulares de todas las vértebras van a formar unas pequeñas columnas accesorias alrededor de la columna vertebral principal. Entonces, esta apófisis articular va a tener 2 carillas articulares, una que está mirando hacia atrás y otra que está mirando hacia adelante. Diferentes medidas, vamos a hablar de eso más adelante. Luego tenemos un segmento más que está uniendo la espina, que es esto de aquí, con la apófisis articular, que es este segmento de acá, que se conoce con el nombre de lámina. Y a partir de la apófisis articular sale una apófisis más que se dirige hacia afuera, que se llamará apófisis transversa o proceso transverso. Entonces, todas las vértebras van a tener esas características. Todas tienen cuerpo, pedículo, todas tienen apófisis articular con carillas articulares, todas tienen láminas, todas tienen espinas, que es esto de aquí, y todas tienen apófisis transversa. Lo que diferencia es cómo es cada una de ellas. ¿Listo? Esto, a manera general, es la columna vertebral. Entre vértebra y vértebra, todas tienen un disco en la parte del medio que se llamará disco intervertebral. Este disco es el que se presiona demasiado y genera las hernias de disco que suelen ver los viejitos. Ay, mierda. O mi ciática, la ciática, en realidad es una hernia de disco. Pues luego les cuento del asunto, ¿ya? Y todas las vértebras, ya les he dicho, se unen a través de este disco que les da algo de movimiento y dejan este espacio entre pedículo y pedículo, entre el pedículo de arriba y el pedículo de abajo, y generan el espacio que llamamos espacio de conjunción. Este espacio de conjunción es por donde salen los nervios raquídeos. Y bueno, pues ya eso es todo lo que corresponde a las vértebras. Todas las vértebras son así. Ahora, cada región tiene alguna característica en especial. Entonces, vámonos a las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son estas de aquí, que están en la región del cuello. No me gusta esto, así es que voy a quitarme esto, que son las 2 primeras vértebras, ¿ya? Entonces, esta es una vértebra cervical común y corriente, vulgar y silvestre. Les dije, están las vértebras comunes, las vértebras especiales y las de transición. Entonces, esta vértebra cervical común va a tener su cuerpo, va a tener su pedículo, apófisis articular, lámina, espina y apófisis transversa. ¿Listo? Lo mismo que en todas las demás.
con la diferencia de que obviamente son más pequeñitas. Y aquí entran las características especiales que solamente tienen las vértebras cervicales. O sea, solo las vértebras cervicales van a tener un cuerpo alargado transversalmente. Las demás normalmente lo tienen alargado de adelante hacia atrás o lo tienen ovalado. Entonces, las cervicales tienen un cuerpo alargado transversalmente. Y como tienen cierto grado de altura, vamos a describir en el cuerpo 6 caras: superior, inferior, posterior, anterior y las caras laterales. La anterior y la posterior son caras relativamente convexas, aunque dependiendo de la altura pueden presentarse planas. Hacia la quinta vértebra cervical son planas adelante y atrás, pero como pueden ver aquí, esta que es nivel tercer nivel corresponde a una cara anterior ligeramente convexa y una posterior ligeramente plana. Las caras superiores tienen estas estructuras saliendo a cada lado, a lo que le llamamos apófisis o procesos semilunares. También le llamamos ganchos o proceso ganchoso de la vértebra cervical. Estos procesos ganchosos tienen su contraparte en la cara inferior, que como ven hay como una escotadura para el proceso ganchoso de la vértebra que viene por debajo. Y listo. Básicamente eso es lo que tenemos en las dos caras del cuerpo. Nos faltan las caras laterales, una derecha y una izquierda. De estas caras laterales, de la mitad hacia atrás, se proyecta el pedículo de la vértebra, que se dirige hacia afuera y hacia atrás, hasta encontrarse con las apófisis articulares. De la cara lateral totalmente, sale una de las raíces de la apófisis transversa, y eso lo vamos a hablar en un instante más. Entonces, primero, el pedículo se dirigía hacia afuera y hacia atrás, y terminaba en esta estructura, que es la apófisis articular. Miren, es prácticamente una columnita de arriba hacia abajo. Vamos a mirarla desde el otro lado y miren, esta continúa con esta, con esta, con esta, con esta, y van formando una columna alternativa al lado de la columna vertebral principal. A esas les llamamos columnas articulares de la columna vertebral. Miren también la cara que tiene, la cara articular que tiene. Les he dicho, las caras superiores miran hacia atrás y las caras inferiores miran hacia adelante. Pero dependiendo del nivel, esa dirección va variando. En el caso de las cervicales, las caras superiores miran hacia atrás y hacia arriba. En cambio, las inferiores miran hacia abajo y hacia adelante. ¿Ok? Y cada una de estas caras va a ir compensándose con la cara que viene inmediatamente por debajo, la vértebra que viene inmediatamente por debajo, y obviamente cada carilla articular va a estar cubierta de su cartílago articular. ¿Listo? Una vez hecho esto y visto esto, vamos a ver que de la apófisis articular sale hacia afuera una pequeña apófisis extra, que viene a ser una raíz de lo que en realidad va a ser la apófisis transversa. Hemos visto que del cuerpo salía una raíz y de aquí sale la segunda raíz. Entonces la apófisis transversa de las vértebras cervicales va a tener dos raíces, una anterior que surge de la cara lateral del cuerpo y una raíz posterior que surge de la apófisis articular. Estas dos raíces se encuentran formando dos pequeños tubérculos, uno adelante y uno atrás, que se llamará tubérculo anterior de la apófisis transversa, tubérculo posterior de la apófisis transversa. ¿Listo? Y al tener dos raíces van a generar un agujero aquí en la parte central. Este agujerito de aquí es el agujero vertebral por donde está pasando una arteria llamada arteria vertebral. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos hasta acá. Luego, se generan a partir de las apófisis transversas dos estructuras llamadas láminas, que son estas de aquí. Son planas, son largas y tienen una cara posterior y una anterior con dos bordes, superior e inferior. Estas láminas en realidad lo único que hacen es cerrar el agujero o conducto medular, que va a ser esto de aquí, y terminarán en esta otra apófisis en la parte posterior, a la que le llamamos espina o apófisis espinosa de la vértebra. Esta apófisis espinosa en las vértebras cervicales tiene una tendencia a ser horizontal. ¿Ok? En las demás vértebras se va a hacer cada vez más vertical. Entonces aquí tenemos la apófisis transversa, que va a ser una apófisis horizontal. ¿De acuerdo? Y listo. Eso es lo que tenemos en las vértebras. El agujero vertebral o el agujero transverso le dicen que... entonces el punto de articulación sería la apófisis articular.
vertebrales X. ¿Ya? Bueno, entonces el agujero vertebral o agujero transverso y el conducto medular que va a ser este de aquí. Este agujero, dime. ¿El conducto medular es el que decía el agujero magno? Sí, Continúa. exacto, que viene inmediatamente después del foramen magno. ¿Al agujero lateral también se le puede decir oso transverso? No, aquí son solo transversos. Ahorita les digo por qué. Dime. La apófisis espinosa, ¿dos tubérculos tiene? Sí, tiene dos tubérculos. En general, noten dos tubérculos en la transversa, dos tubérculos en la espinosa. Los tubérculos en la espinosa son derecho e izquierdo. Y de nuevo este es horizontal. Por cierto, aquí abajo de la apófisis transversa, debido a que tenemos dos tubérculos, a veces se presenta un canal, que es el canal de la apófisis espinosa o surco espinoso de la vértebra. ¿Listo? Ahora, creo que ya está todo lo que corresponde a las vértebras y esto es lo que todas las vértebras tienen a nivel cervical. Noten que el agujero de la médula espinal, el conducto medular, es de forma triangular en las vértebras cervicales. Otro detalle es que vamos a devolver las otras dos vértebras que teníamos por encima. Una y dos. Ya, ok. Las vértebras están, en realidad todas las vértebras están numeradas. La numeración se coloca dependiendo de en qué puesto se encuentra contando de arriba abajo y se le pone una letra por delante que determina cuál es la región en la que se encuentra. Todas las vértebras cervicales van a tener la letra C por delante y esta de aquí, que es la primera vértebra cervical, se va a llamar C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. ¿Listo? Lo mismo, una vez que pasamos a la región torácica o región dorsal, les vamos a llamar T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 hasta la T2. Lumbar lo mismo, L1, L2, L3, L4. Sacras, S1, S2, S3, S4. ¿Listo? Coxígeas tienen la letra C y una X. CX1, CX2, CX3. Normalmente hasta ahí llega, pero puede llegar al 5. Bien. Ahora, esta característica que hemos visto en las vértebras cervicales corresponde principalmente a cervical 3, 4 y 5. Luego vienen vértebras especiales. La 1, la 2, la 6 y la 7. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto las características generales de las vértebras cervicales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, vámonos a ver. Oigan, no he preguntado otra vez. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Ah, qué bien, apareció. Dime. Ahorita, vamos a llegar a eso. De hecho, a eso estamos yendo. ¿Alguien quiere preguntar algo más sobre las vértebras cervicales comunes? Si se estiran, los castigo. Caramba. ¿No te estás estirando, no ves? No. Allá. Dice el agujero intervertebral y no especifica el agujero vertebral. ¿What? En el libro se explica primero el agujero intervertebral y luego se explica el agujero vertebral. Es lo mismo. Ah, ok. Solo que te lo describen como vertebral cuando solo estás agarrando una y como inter cuando estás agarrando toda la columna. ¿Ya? Ahora bien, primera vértebra cervical. Esta vértebra cervical se conoce con el nombre de C1. La verdad es que mejor le decimos atlas, ¿de acuerdo? Ahora quiero saber si le puedo borrar todo lo demás. Déjame ver esto. Ahora sí estamos, ya. A esta vértebra le llamamos atlas. El atlas es la primera de las vértebras cervicales y viene a ser la más especial de las vértebras porque es la que va a soportar el peso de la cabeza. ¿Ustedes conocen la imagen de atlas mitológicamente hablando? ¿Sí? No. ¿No? Entonces busquemos. Que para eso tenemos internet. ¿Ya? Atlas. Ahí está. Aquí está. ¿Lo ven? O esta otra también. Ahora, miren y díganme si no notan la referencia. Está igualito, ¿verdad? ¿Y dónde perderse? Se llama Atlas por algo, ¿verdad? En fin, entonces el Atlas está haciendo exactamente eso. Está sujetando el peso del universo encima de él. Y el universo es nuestra cabeza. ¿Listo? El Atlas, a diferencia, voy a eliminar,
se han dado cuenta que esto de aquí es el occipital, ¿no ven? Se han dado cuenta que esto es el foramen magno del occipital. Bien, entonces dicho esto, voy a deshacerme del hueso occipital para que podamos ver el atlas. Lo dije tú. Para que podamos ver mejor el hueso atlas. Ahora, el hueso atlas es una vértebra, posición anatómica de nuevo, que no tiene cuerpo en la parte de adelante. De hecho, no tiene cuerpo, no tiene pedículos, no tiene lámina, no tiene nada. Empezamos por dos masas a cada lado, a las que les llamamos masas laterales. Las masas laterales del atlas tienen en su cara superior, imagínense la de 6 caras, en la cara superior las superficies condíleas donde van a apoyar los cóndilos del occipital y por ende sobre la cual se articula. Bien, estas masas laterales tienen una cara inferior, que estamos viendo ahora desde aquí adelante, que también tiene dos superficies articulares que se van a unir a la segunda vértebra cervical. Ahora, la cara medial de cada una de estas masas laterales, esta, vamos a girarlo acá, esta cara de aquí, está marcada por un tubérculo en la región anterior, a lo que le llamamos tubérculo transverso. Ahorita vamos a entrar de ese detalle. Y más hacia atrás, pues no tiene nada. La cara lateral de la masa lateral del atlas va a tener dos raíces para la formación de la apófisis transversa, hasta que al fin vemos algo que sigue allá abajo. Las apófisis transversas con su agujero transverso y usualmente tiene una única tuberosidad, a diferencia de las de abajo que tienen dos tuberosidades. Pero esto también es bien variable. Pueden seguir siendo dos tuberosidades en el atlas. ¿Listo? Así es que como un convencionalismo anatómico mencionamos que aunque no se vean, tenemos dos tubérculos en el hueso atlas en la apófisis transversa. ¿Listo? Y listo, tenemos todas las caras, nos falta la anterior y la posterior. De la cara anterior del atlas surge una rama de hueso que se va a encontrar con la cara anterior del otro lado y forman un arco a lo que le llamamos arco anterior del atlas. Este arco está aplanado de adelante hacia atrás y vamos a encontrar un borde superior, un borde inferior, normalmente solo sirve para la inserción de ligamentos, una cara anterior, que es esta de aquí, en la cual encontramos este tubérculo de aquí, a lo que le llamamos tubérculo anterior del atlas. Y en su cara posterior voy a desaparecer, no, a ver, vamos a transparentar esto. Doctor, ¡Ay! ¿qué es lo que había en la cara anterior y posterior? En la cara anterior un tubérculo llamado tubérculo del atlas. Y en la cara posterior hay esta carilla articular que están viendo aquí. ¿Ven? Esa carilla articular se llama carilla odontoidea o carilla del diente. Normalmente es ovalada de arriba hacia abajo y fuertemente cóncava de lateral a lateral, en todo caso, no inmediato. Entonces, esta carilla odontoidea o carilla del diente va a servir para articularse con el siguiente hueso, que es la segunda vértebra, el que se conoce con el nombre de axis. Luego vamos a ver eso. Entonces, eso pasa aquí por delante. Por detrás tenemos otra rama que es mucho más amplia que la de adelante y que a diferencia de la de adelante, que está aplanada de adelante hacia atrás, esta está aplanada de arriba hacia abajo, sobre todo en sus raíces, donde se forma un canal, que es esto de acá. Este canal es el canal o surco de la arteria vertebral, que luego de entrar, que luego de entrar por aquí, gira, le da la vuelta, se mete por ese canalito y entra a los alrededores de la médula, y eso lo vamos a ver en neuro. ¿Ves? Entonces, ese es el canal de la arteria vertebral. Y luego, el resto del cuerpo continúa aplanado hacia atrás, formando este segmento al que se le describe lámina, pero en realidad es solo el arco posterior. Y este arco posterior va a terminar en esta estructura que se conoce con el nombre de tubérculo posterior del atlas. Este tubérculo posterior también es súper caprichoso, puede tener un solo tubérculo o puede tener dos tubérculos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se le llama? Tubérculo posterior. Tenemos tubérculo anterior en el arco anterior, tubérculo posterior en el arco posterior del atlas. Doctor, ¿en ¿Sí? qué parte dijo que estaba el canal que por donde Acá. estaba esa arteria? Amarillito. Aquí este canal amarillo. El canal de la arteria vertebral, el surco de la arteria vertebral. Bien, entonces eso es lo que tenemos, prácticamente eso es lo que tenemos. ¿Qué nos falta?
Casi nada, pero voy a aprovechar la transparencia para mostrarles la cara inferior de la masa lateral del atlas. Si bien la cara superior era alargada, ovalada y fuertemente excavada, bastante cóncava para adaptarse a los cóndilos, la cara inferior es de hecho más bien plana y tiene una inclinación de tal manera que hace que esta cara inferior esté apuntando hacia la línea media y hacia abajo. ¿Ok? Exactamente así. Fíjate. ¿Ya? ¿Ok? Y ese es el hueso atlas. ¿Estamos? La primera de las vértebras especiales que tenemos en la región del cuello. La segunda vértebra especial es la vértebra que le sigue, que se va a conocer con el nombre de axis. ¿Alguien sabe qué significa axis? ¿Ha oído hablar de las fuerzas del axis? Nunca, ¿no les gusta la Segunda Guerra Mundial? ¿Se enteraron de qué anda la Segunda Guerra Mundial al menos? Estamos hablando de algo que ha pasado ya hace 80 años. ¡Wow! Ya son 80 años de la Guerra Mundial. Me siento viejo. Bueno, en 1939, Hitler invade Polonia. No, bueno, ya. Entonces, lo que ocurría es que a todos los malos, vamos a decirle, les llamaban el axis, las fuerzas del eje, porque entre Alemania, Italia y no, los japoneses no entraron hasta mucho más adelante, ¿ya? Oh, en serio, es que es interesante, la guerra se estaba poniendo bien fea, entonces los japoneses dijeron, ahora es la nuestra, y recién se metieron, pero mientras tanto empezaron Alemania, Italia y Austria, que formaban una línea. Entre todo esto, tomaron Polonia, no entraron con Polonia. Polonia la tenían al medio y se la agarraron y formaron una línea, y a eso le llamaron el eje, porque estaba justo en el centro de Europa. ¿Ok? El axis o el eje significa eso, el centro, un eje sobre lo cual todo va a dar vueltas. Hay un axis, un eje en las bisagras de la puerta da las vueltas sobre ese axis. ¿Ok? Y el axis aquí funciona de una manera muy parecida, porque el axis tiene esta estructura aquí arriba que se llama apófisis o proceso odontoide, y como pueden ver, esa apófisis o proceso odontoide está agarrando la parte de adelante del arco anterior, la parte de atrás, perdón, del arco anterior del atlas. Entonces sale el diente de esta manera desde el axis y viene el arco del atlas, que es un huequito ahí, y se apoya de esta forma. Entonces el arco se mueve así. Eso está más práctico, préstamelo, please. ¿Ya? Entonces tenemos al axis. ¿Saben qué? Sería genial tener una vértebra de ese tamaño para mostrar. ¿De qué? Aquí también tengo. Entonces miren, esto viene así y esto viene de esta manera. De tal manera que este dedo que están viendo aquí, que se llama diente, apoya sobre el atlas y el atlas se balancea de lado a lado, girando sobre ese diente que funciona como un eje para el atlas. Entonces, por eso se llama axis. Entra y se balancea de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, aquí entra la parte en la que les explicaba. El occipital, aquí apoyado en el atlas, se tambalea adelante y atrás. Nos permite inclinar la cabeza. En realidad no hacer este movimiento. Este movimiento depende más de la columna cervical. Pero este movimiento de... ¿Entendieron? Y todos ustedes hacen así. Ese movimiento es el hueso atlas y el occipital. Cuando aparece algún sincero que dice que no entendió, ese movimiento es el atlas sobre el axis. ¿Ok? Son dos huesos diferentes. Uno que se inclinará así, atlas y occipital, y otro así, que es axis y el atlas. ¿Vamos? Si la madre se muere, por eso. No, ahorita les voy a explicar. Terminemos de hablar del axis y luego les explico. Luego les van a entrar en terror y van a decir, ay no, el doctor me quiere quebrar el cuello y me va a matar. ¿Alguien quiere que le quebre el cuello? No. Luego. Les conté que me metí en problemas por lo del cuello, porque alguien creyó que efectivamente quería matarlo y fueron y se quejaron con el rectorado. Me llamó el jefe de carrera y me dijo, che, deja de romperle el cuello a los chicos. Está bien, no le voy a romper el cuello, digo, si me piden, ¿qué hago? En fin, el asunto es que este axis va a tener una serie de estructuras especiales y diferentes con respecto al atlas. Primero que nada, vamos a retirar un poquitín del atlas aquí
Agárrate atrás. Bien. Entonces, miren, masa lateral del atlas, la estamos viendo aquí. Y aquí abajo no hay una masa lateral del axis, pero sí tenemos su carilla articular plana y que compensa con la carilla articular que mandaba desde arriba el hueso atlas. Tenemos un cuerpo, ahora sí tenemos un cuerpo. Este cuerpo va a tener más o menos la misma forma que los cuerpos de las vértebras cervicales, con la diferencia de que arriba no hay los ganchos de la vértebra cervical, los procesos ganchosos, y en lugar de eso tenemos la saliente que se conoce con el nombre de diente del axis o apófisis, proceso odontoides. Esta apófisis es más bien cónica, es un cilindro cónico con una punta hacia arriba que está determinada por un ligamento y va a tener dos vertientes hacia los lados a lo que le llamamos alas del diente. La parte de abajo, por la cual el diente se une al cuerpo del axis, es bastante estrecha, de tal manera que lo hace angosto, es decir, es como si todo esto fuera una cabecita y esta parte de aquí abajo más estrecha fuera el cuello. Por eso se le llama cuello del diente o apófisis odontoide, o cuello de la apófisis odontoide. Ahora, por delante va a tener una carilla articular ovalada de arriba hacia abajo. Esta carilla articular ovalada de arriba hacia abajo se encuentra con la cara articular que tenía el arco anterior del atlas y precisamente gira como les he indicado hace un instante. Y luego, por detrás, a nivel del cuello, o sea, aquí abajo, no aquí donde ve el punto celeste, sino aquí abajo, se ve una franja articular, vamos a decir. Parece una carilla articular, pero no es una carilla articular. Es un punto donde hace fricción el ligamento que viene aquí desde el atlas, del tubérculo transverso del atlas, al otro lado. Vamos a ver si aquí aparece. Ya, ok, ahí aparece, miren. Este de aquí, este es el tubérculo transverso. Vamos a ver, vamos a tirarlo hacia allá. Ahí está. Ahora me voy a dedicar a quitarme. Y esto es lo que tenemos que ver el ligamento en un rato más. Aquí está, miren. Esto. Caramba, no era lo que quería hacer. Ya, ok. Miren, eso. Eso de ahí es el ligamento transverso. Viene de un tubérculo del atlas al otro tubérculo del atlas y aprieta desde atrás al cuello del diente formando el cuello como tal. ¿Ya? Eso es lo que evita que el diente se salga de dentro del atlas, y es lo que le permite dar el movimiento. Además, este ligamento transverso lo que está haciendo es proteger el agujero que está por detrás, que es el agujero medular, conducto medular. Porque si esto se rompe, el diente entra hacia el canal medular y rompe la médula espinal. Ahora sí, vamos a romper cuellos. ¿Qué ocurre? Vete para que te voy a usar de ejemplo. ¿Ya? Eso que ven en las películas, en las que viene un comando, agarra al sujeto por detrás y le hace este movimiento, no es real. Es decir, sí puede ser, pero supongo que tiene que ser ella versus Schwarzenegger o alguien así, porque necesitas mucha fuerza para que con este movimiento rompas el ligamento transverso, hagas que el diente del axis penetre en la médula y en el giro destruya la médula espinal. Entonces, al destruir tu médula espinal, entra en un estado de shock y se muere inmediatamente, porque además ha destruido una serie de nervios que están ahí, aquí arriba, que controlan latido cardíaco, que controlan pulmones y que controlan prácticamente todo lo que hace funcionar el cuerpo. Ahora, lo que yo hago, girándolos así, lo único que es liberar estos ligamentos, no estos precisamente, sino los que están en el resto de la columna, porque nos sentamos mal, nos acostumbramos a mover mal. Déjame ver si suena, ¿sí? ¿Puedo? Antes de que digan que no. Ya. No, del otro lado, a ver. Ese ruido son esos ligamentos que se están desprendiendo. A veces están muy sujetos por los músculos. Entonces, toca hacer masaje en la región para liberar un músculo y luego recién quebrar a cada lado. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago no es romperse la médula. Doctor, ¿no hay riesgo de que rompa su médula espinal? Dígame, ¿me parezco a Schwarzenegger? No, ¿verdad? O sea, tengo la mitad, al menos la mitad de la musculatura de Schwarzenegger. No, ¿verdad? Entonces no se preocupen.
Dale, toma asiento. Entonces, eso es lo que hacemos con el ligamento, no, eso es lo que pasa con el ligamento transverso y con los, con la imagen de las películas. Pero hay otra posibilidad, ¿ya? Cuando ahorcan a las personas, pueden matarlos también por vía medular. No es solo que le faltó el aire y se murió, ¿ya? Sino que lo que acostumbraban, todos han visto que suben a los sujetos, les ponen la soga, abren la compuerta y pum, el tipo cae, ¿no ven? Bueno, resulta que como la soga está por aquí atrás, tracciona y el golpe de caída es este, ¿ok? Sale la cuerda, caes, crack, te jala. Entonces, tu atlas está aquí, tu axis está acá, viene el golpe y hace el mismo movimiento, metiendo el diente en la médula espinal y matándote también por un shock vagovagal. Dime. ¿Sucede similar con los golpes en la nuca, como se ve en las películas que lo mata instantáneamente cuando se cae en la nuca? Tendría que ser similar, pero también sigue siendo película. Y en realidad un golpe en la nuca más desmaya que mata. ¿Ya? Y si el diente del axis se rompe, pero no entra, solo se rompe. Que Dios te ayude, porque tienen que inmovilizarte la cabeza y meterte a quirófano de inmediato para retener ese diente en su lugar. Retener ese diente en su lugar o sacar ese diente, y en cualquiera de los casos te van a inmovilizar el cuello y de ahí quedarte el resto de tu vida. Pero no hay alguna posibilidad mecánica en la que se rompa el diente y no se te rompa la médula también. O sea, prácticamente no hay forma de que eso ocurra. O sea, ni para qué te lleven aquí, ¿vale? Es muerte segura, es muerte segura. ¿Perdón qué? Sí, sí, muerte. Ahí nomás ahí quedó. Bien, entonces, vamos. Entonces, el axis, como iba diciendo, está más corto volver acá. El axis va a tener ese diente y va a tener desde arriba, miren, no tenemos pedículos, tenemos directamente la entrada a la carilla articular y desde esta carilla articular estamos viendo que emergen hacia los lados las apófisis transversas, que también pueden ser de una sola tuberosidad o de dos tuberosidades. A partir de aquí vemos la lámina que se dirige hacia atrás y vemos la apófisis espinosa que ya empieza a tener dos tuberosidades en lugar del único tubérculo que teníamos acá. Y a partir de ahí todas las demás vértebras son lo mismo. Es más, miren aquí abajo. Si vemos desde abajo, ya el axis tiene la misma forma. Si vemos desde abajo, ya el axis tiene la misma forma de las demás vértebras cervicales. Ya tiene un pedículo bien marcado, tenemos una carilla articular que está mirando hacia abajo y hacia atrás, y bueno, el resto del axis es lo mismo que el resto de las vértebras cervicales. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿De qué? Pero todavía me falta, a ver, estamos hablando del axis y el lateral. Qué chiquitos para hacer spoiler. Dime. Entonces, la única diferencia del axis vendría a ser El diente y la cara superior, ¿ya? Porque las carillas articulares tampoco son las mismas que las de abajo, las láminas son un poco más gruesas, un montón de elementos, pero solamente desde arriba, desde abajo lo mismo que las demás vértebras, ¿ya? Ahora, continuando con el spoilerazo que me vienen haciendo sus compañeros, vámonos a las cervicales, aquí están separadas, bien. ¿Por qué hemos agarrado la vértebra cervical 6 y qué tiene de especial la cervical 6 que no tienen las otras cervicales? Resulta que la cervical 6 y la 7 pasan a llamarse vértebras de transición. ¿Qué significa esto? Que la vértebra de la región del cuello empieza a parecerse a las vértebras de la región del tórax. ¿Listo? Si bien hemos visto que las vértebras cervicales tenían apófisis espinosas cortas de dos tuberosidades y horizontales, las vértebras cervical 6 y la cervical 7 tienen apófisis más bien bastante largas y que empiezan a inclinarse. La vértebra cervical 6 es prácticamente lo mismo en lo que respecta a las demás vértebras, pero su apófisis espinosa es mucho más larga y tiende a tener una única tuberosidad que estará apuntando hacia atrás. De hecho, cuando ustedes se agachen el cuello tú completamente y toquen atrás, la bolita que tocan, esa es la vértebra cervical 6 que está empezando a protruir. Bajan un poco y encuentran una bola bien marcada, esa será la cervical 7, de eso hablamos en un instante. Entonces, eso es lo que tiene de especial la vértebra cervical 6. Ahora, la cervical 6 tiene su apófisis transversa
con el agujero transverso que ya empieza a cerrarse. A veces está cerrado, pero lo normal es que la 6 todavía tenga un agujero transverso que empieza a cerrarse. Vámonos a la cervical 7. Eso es todo lo que tenemos de la cervical 6. La cervical 7, que es esta de aquí, va a tener una espina horizontal con una única tuberosidad. Por eso le llaman vértebra prominente, porque es la que marca la bola grande de ahí atrás. La bola en sí, esa es la cervical 7. Lo que está de la bolita hacia arriba es la cervical 6. Esta vértebra normalmente tiene la apófisis articular bien aplanada y las carillas articulares ya están casi horizontales, casi verticales. Ya están casi planas y mirando las superiores hacia atrás y las inferiores hacia adelante. Como recuerdan, las carillas articulares de las vértebras cervicales miraban arriba y atrás. Estas últimas ya solo miran hacia atrás. ¿Listo? Y aquí la cervical 7, lo normal es que tenga una única tuberosidad en su apófisis transversa, que también es más larga, y que ya no tenga el agujero transverso. Lo más normal es que ya no existe este agujero transverso. Y a partir de ahí se transforma en vértebras torácicas. Otra cosa que puede ocurrir es que aquí en la mitad de abajo de la apófisis articular, de la carilla, de la apófisis articular, en la mitad de abajo del cuerpo de la vértebra aparezca un pedacito de una carilla articular para la primera costilla. Y a eso se le llama carilla articular de la primera costilla y punto, o semicarilla o hemicarilla. Lo mismo que las semicerdillas que hemos visto en frontales, moedes y demás, lo mismo aquí le llaman semicarilla, no cerdilla. Semicarilla para la primera costilla. ¿De acuerdo? Listo. Eso es lo que tenemos en cuanto a las vértebras cervicales. ¿Estamos? ¿Podría repetir Claro. Eso es lo que tenemos en cuanto a las vértebras cervicales. Ya. la vértebra prominente? Aquí está, es la apófisis espinosa totalmente horizontal de la séptima vértebra cervical. ¿Ya? Bien. Hasta aquí vamos. ¿Alguna pregunta? Ya, no se olviden, estas últimas dos vértebras se llamarán vértebras de transición, porque si bien están en la región del cuello, son vértebras cervicales, se parecen mucho a las vértebras torácicas. Eso las convierte en vértebras de transición. ¿Ok? Ahora, ¿qué me interesa que veamos? No. Ya. Vámonos aquí. Ya. Necesitamos que vean este detalle en la cara del tórax. Primero que nada, tenemos aquí una vértebra, le voy a borrar los colores porque, creo que nos conviene. A ver, veamos los colores. No, tú no vas a encontrar tu cadáver así, no vas a encontrar a la familia así, no vas a ver una radiografía con colores y cuando veas la radiografía tienes que identificar qué parte está adelante y qué parte está atrás de cada una de las vértebras, de las costillas. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos 12 costillas, solo quiero que vean la primera costilla, que es esta de aquí. Esta primera costilla es plana de arriba hacia abajo, o sea, está echada la primera costilla, las demás costillas están así, pero esta está echada. De tal manera que en esta su cara superior aparecen estructuras. Primero este espacio triangular de aquí, que casi no se nota, que es el espacio donde se va a insertar la primera digitación de un músculo llamado serrato anterior. Por delante hay un tubérculo llamado tubérculo del primer escaleno, y en medio del tubérculo y a los lados del tubérculo, adelante y atrás, hay dos surcos por donde pasan arterias y venas. Ese tubérculo del primer escaleno es importante porque ahí se inserta un músculo llamado escaleno anterior. Y por detrás de la digitación del serrato anterior hay una superficie donde se inserta el segundo músculo escaleno llamado escaleno medio. Y aquí abajo, en la segunda costilla, más o menos en esta región, viene el tercer escaleno. Por otro lado, aquí adelante tenemos los cartílagos costales que están uniendo la costilla al esternón. O sea, las costillas nunca llegan directamente al esternón. Entre la costilla y el esternón hay un cartílago al que le llamamos cartílago costal o costoesternal. Y en este caso del esternón solo vamos a ver esta primera parte a la que le llamamos manubrio del esternón. ¡Salud! Y este manubrio del esternón va a tener una cara anterior donde tenemos dos crestas y una cara posterior, que está obviamente desde adentro,
donde hay dos crestas mucho menos notorias. En estas crestas posteriores se van a insertar otros músculos del cuello llamados músculos externo, más o menos, el esternocleidomastoideo está arriba, externo-mioideo, externo-tiroideo. Ahora bien, por arriba del esternón tenemos las clavículas. Y estas clavículas se apoyan en el borde superior del esternón, haciendo que el borde superior del esternón tenga tres escotaduras, dos laterales para las clavículas y una central a la que llamamos horquilla del esternón. En estos tres segmentos se van a insertar primero las clavículas aquí adelante y luego el músculo que pasará por encima de la clavícula y agarrándose del esternón. De ahí que el músculo se llamará esternocleido por la clavícula, y de ahí el músculo va a subir hasta la región mastoidea, aquí al cuello, digo aquí bajo el músculo del cuello, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a tener aquí, esternón, clavículas. ¿Qué más nos interesa? Aquí en la escápula, la parte de atrás tenemos la escápula, y en la escápula tenemos dos bordes, en realidad tres, pero dos que nos interesan, el superior y el medial. La unión de estos dos bordes genera una espinita que no está aquí representada, donde se insertará otro músculo que se llamará elevador del ángulo de la escápula. Y aquí hay una apófisis en el borde superior llamada coracoides, con una escotadura llamada coracoidea. En este bordecito de la escotadura coracoidea se inserta otro músculo llamado coracobraquial, no es coracobraquial, ¿qué se llama? El homoioideo. Entonces, bien, digamos que hasta ahí estamos. Creo que es todo lo que necesito que sepan para los huesos del cuello, para el cuello en realidad. Pero vamos a agarrarnos de estas dos cosas más. Me olvidé del ioides. No me olvidé, estaba pensando en él hace un instante. El ioides. Vamos a ver si tengo un ioides por acá. Vamos a ver. Cuello, ioides. Oye, ¿en serio no me han puesto un ioides? ¿Qué les pasa? Ahí está. Ya, ok, bien. Esto de aquí es el hueso ioides. El hueso ioides es como una mandíbula en chiquito, ¿ya? Es el único hueso que no articula con nada en nuestro cuerpo y está flotando en la parte media. Va a tener un cuerpo aquí en la región anterior que está aplanado, convencionalmente decimos que aplanado, pero en realidad no, todo el ioides es un arco, que está aplanado de adelante hacia atrás y por ende va a tener una cara anterior y una cara posterior. En la cara posterior de entrada les iré diciendo no tenemos nada interesante. Sí, en serio, no hay nada interesante en la cara posterior del hueso ioides. En la superficie donde se inserta este ligamento no marca ninguna estructura. Ahora, por delante sí que tenemos cosas. Primero que nada, una cresta anterior del ioides y dos crestas laterales que se llamarán esternoioideas. Aquí se va a insertar un músculo llamado esternoioideo. El borde inferior ligeramente cóncavo va a prestar inserción a los ligamentos que lo van a unir a los cartílagos de los tiroides. Y en el borde superior vamos a tener la saliente de estos dos dientecitos. Estos dientes se llamarán cuernos menores del hueso ioides, para que vengan otros músculos que ya vamos a ver en su momento. Y luego, del borde posterior del cuerpo del hueso ioides sale este enorme cuerno de aquí, que es el cuerno mayor o cuerno lateral del hueso ioides. Estos cuernos se dirigen hacia atrás y ligeramente hacia arriba, aplanados de lateral a medial. Tendrán inserciones ligamentarias en el borde inferior y musculares en su borde superior. Doctor, Dime. ¿qué pasa bien al borde inferior? Inserciones. O sea, todo el borde inferior del hueso ioides sirve para que se inserten ligamentos para la laringe. ¿Okay? Todo el borde superior presta inserciones tanto a músculos como a ligamentos. ¿De acuerdo? Y listo, luego viene la laringe, que son cartílagos, pero eso lo vamos a ver en otro momento. ¿Ya? Entonces, el ioides solamente sirve para la inserción del músculo. Solo sirve para el músculo, para que se inserte el músculo, nada más. Ligamentos. Ya. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, mis pequeños muchachos? No es demasiado, no terminemos con articulaciones.
El que da y quita con el diablo se me. Además ya le metí el dedo. Y como que he estado resfriado, enfermo. Fui al baño y no me lavé las manos. Bien, entonces miren esto de acá. Chicos, no está complicado. En realidad tenemos toda una serie de ligamentos que van a agarrar a toda la columna vertebral, con excepción de la articulación entre el occipital y las dos primeras vértebras. Este ligamento de aquí es el ligamento llamado longitudinal anterior. Empieza aquí por detrás del tubérculo faríngeo. Dime. Doctor, el musculillo que va a entrar a la cita de este viernes. Sí. Entonces, el tubérculo faríngeo, justo por detrás sale este ligamento, miren, y corre agarrándose de la cara anterior de todas las vértebras hasta llegar a la parte de abajo del cuerpo. Luego miren aquí atrás, mejor lo vemos desde arriba. Esto de aquí es el ligamento longitudinal posterior. Hace exactamente lo mismo, pero por detrás del cuerpo de las vértebras. ¿De acuerdo? Y listo, eso es vértebras. Ahora los ligamentos entre el atlas y el axis. Miren, hay ligamentos que están agarrando el occipital con el atlas, pero sus nombres son súper simples. Vienen desde el borde del atlas hasta el borde superior del arco anterior del atlas. Se llamará ligamento atlanto-occipital anterior. Y luego a los lados tenemos los ligamentos atlanto-occipitales articulares o atlanto-occipitales laterales, que van a agarrar la articulación entre el atlas y el occipital, rodeando las superficies de los cóndilos, tanto del occipital como del atlas. Y se acabó esta articulación atlanto-occipital. Luego tenemos aquí la articulación atlanto-axoidea, que va a venir entre el atlas y el axis. Tendrá un ligamento atlanto-axoideo anterior y dos ligamentos atlanto-axoideos laterales. Lo mismo que ocurría con el occipital. Ahora bien, por dentro, cortando el occipital, miren que estamos cortando, esto venía aquí atrás. Ahí está, ya se ubican, ¿verdad? Estamos cortándolo desde atrás y nos vamos hacia adentro para ver qué es lo que tenemos por dentro. Primero que nada, un ligamento muy ancho que está cubriendo todo, que viene desde la cara posterior del axis, y que más o menos se continúa con este de aquí, que es el ligamento longitudinal posterior. Este ligamento se llamará membrana tectoria, o ligamento también occipitoaxoideo. Este es un ligamento que sube cubriendo toda la articulación y ayudando a proteger a la médula espinal de la articulación entre el diente del atlas y el axis. Se abre en un abanico para insertarse justo a la entrada del foramen máximo, ¿de acuerdo? Retirando nos queda una serie de ligamentos nuevamente. Primero que nada, el ligamento transverso, que ya lo hemos visto hace un instante, ¿ok? Iba de tubérculo a tubérculo. Y teníamos otro ligamento aquí, para que le quede allá. Otro ligamento aquí, ahí está, este de aquí, que está agarrando el diente del occipital. Este mismo ligamento se extiende hacia abajo para agarrarse de la cara posterior del axis. Y todo este conjunto de este ligamento, que son los fascículos cruciformes, más el ligamento transverso, forman un único ligamento llamado ligamento cruciforme. Retiremos ligamento cruciforme aquí arriba. Ya no retiramos ligamento cruciforme, solo vamos a retirar, a ver. Ahora sí, ¿no ven? Y ya, ahora. Y nos quedamos con estos dos aquí abajo, que son parte de la membrana tectoria. La que hemos visto hace un instante, estos de aquí son ligamentos que son parte de la membrana tectoria, que se insertan inmediatamente por detrás de los tubérculos transversos, que se van a agarrar de la cara posterior del cuerpo del axis, en la base del diente. Y luego estos dos ligamentitos de aquí, que se llamarán ligamentos alares. Ligamentos alares porque están bajando y agarrándose del diente del axis, de este segmento al que le llamábamos alas, ¿se acuerdan? Sube, se agarra del foramen magno y ahí termina. Y por último, este pequeñito de aquí es el ligamento odonto-occipital, ¿ok? Occipito-odontoideo, que ahora le dice simplemente ligamento del vértice del diente.
Entonces, como se dan cuenta, además del ligamento transverso, tenemos la membrana tectoria, este ligamento del diente, estos dos ligamentos alares, e incluso los fascículos profundos para evitar que se le rompa el cuello. ¿Ok? Dime. ¿Puede repetir los ligamentos totales? Además de que se rompe el cuello. A ver, vamos a retirar todo. Entonces, de superficial a profundo. Superficialmente teníamos la membrana tectoria, ¿no ven? Esta membrana tectoria, más adelante vamos a ver estos fascículos profundos, aquí nomás, los fascículos profundos de la membrana tectoria agarrados de las caras mediales del atlas y agarrándose de la cara posterior del diente. Entonces todo eso es membrana tectoria, lo más superficial. Quitamos y nos vamos al ligamento cruciforme. Este ligamento cruciforme formado por el ligamento transverso, que está brillando en este momento, y por los fascículos superiores e inferiores del ligamento transverso, que en esencia le van a llamar longitudinales. El fascículo inferior se va a agarrar del borde inferior del ligamento transverso y se agarrará de la cara posterior del axis. El fascículo superior se agarrará del borde superior del ligamento transverso y terminará en la base del foramen magnum. Retiramos ligamento transverso, fascículo superior y fascículo inferior. Nos quedan los ligamentos alares, este y este, que se agarran de la cara superior del diente, de las vertientes del diente, que se llamaban alas del diente, y el ligamento odonto-occipital o ligamento del vértice del diente. ¿Listo? Y con eso ya tenemos todas las articulaciones que quería que viéramos acá. Y listo, se acabó. ¿Vieron? Fácil, pan comido que le llegó mamá. ¿Cómo acelerar? ¿Alguna pregunta? Bien, a ver. ¿Cómo se llama el Yo me llamo Roberto, ¿qué?